diferencia en la frecuencia de los flujos, tenemos que considerar el interés compuesto para ver qué costo de oportunidad estoy teniendo por no recibir el dinero, ¿no? Entonces, la idea es ver cómo se utiliza para poder evaluar alternativas de diferentes flujos, ¿no? Normalmente, esto también como empresa es muy fácil. Te dicen, oye, te doy tanto si te pago 90 días, o tanto de contado, o tanto en 3 pagos, en fin. Entonces, a veces es difícil evaluar la alternativa si no uno tiene práctica con la cuestión de los intereses, ¿no? Para poder evaluar así bien, ¿no? Por otro lado, también vamos a hablar de dos términos que se llaman el interés real y el interés nominal, que tienen que ver con la cuestión de la inflación. El interés real es aquel que se usaba en las UDIs, que tanto miedo le estuvimos allá hace como 12 años. La diferencia entre una y otra, aunque también se están usando nuevamente ahora en las SOFOLES, ¿no? Ahora en los hipotecarios de hipotecaria federal están en UDIs. O hay algunos que son en salarios mínimos, como los de Infonavit, que también tienen ese componente de interés real, ¿no? Los créditos de Infonavit o de la CIF de los últimos, 5 o 6 años, hay muchos que están en salarios mínimos. Y la realidad es que aparentemente eran muy baratos, pero ya que los vemos ahorita en el tiempo, resulta que están más caros que los bancos, ¿no? Por el hecho que se va incrementando la deuda, ¿no? Ese es el concepto de interés real. Luego vamos a ver algunos términos que se utilizan en los anuncios, en la publicidad comercial, para saber interpretarlos y poderlos ver pues dónde está el truco, ¿no? Vamos a hablar del concepto de tasa real, que en términos comerciales se utiliza mucho, aunque no está bien definida. A veces lo que quieren decir los anunciantes de crédito es decir, te cobro muy barato, pero te cobro una comisión y te cobro el seguro y te cobro la apertura y te cobro bla, 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 ¿no? Una serie de cosas adicionales que están en la letra chiquita, ¿no? Y te obligo a tener una cuenta ya que me contrates la banca electrónica y etcétera, ¿no? Entonces, a veces le llaman tasa real cuando la realidad es que es una tasa nominal, ¿no? Por otro lado, también les platicaré que es el famoso costo anual total, que también se está utilizando ahora en todos los créditos, particularmente en los hipotecarios, cuando uno compara diferentes alternativas de financiamiento. También platicaríamos cuál sería la tasa de descuento, cómo se entiende una tasa de descuento, cuál es el concepto. Vamos a hacer algunos ejercicios numéricos para aprender a calcular los famosos meses sin intereses, ¿no? Ya sea con las tarjetas, ya sea con los carros que te dan meses sin intereses, y obviamente traen un sobreprecio, ¿no? A final de cuentas, a todos nos queda claro que si pago de contado me van a dar más barato que si tomo la opción de 24 meses sin intereses, ¿no? Sabemos que ni las fábricas de automóviles ni las compañías son hermanitos de la caridad, y en algún lado hay una ganancia, ¿no? Aquí lo importante es que podamos analizar y decir, ¿qué me conviene más? ¿Pedir dinero prestado en mi línea que tengo, voy y compro de contado, me ahorro este dinero y me sale más barato? O de plano si es buena opción los meses sin intereses, ¿no? O sea, ver en qué momento puede ser conveniente una u otra y ciertas implicaciones que tienen. Otro tema que vemos también así muy cortito es el tema de evaluación de proyectos. Los proyectos de inversión, aunque en la escuela siempre hablamos de proyectos muy grandes, de una maquinaria, de una construcción, en fin, de cosas así muy grandes, a veces en el día a día, pues tenemos decisiones de inversión a lo mejor no tan grandes ni con tantas variables, pero sí muy puntuales, ¿no? Por decir, estoy pagando tanto de renta por una maquinaria, ¿en qué momento me conviene comprarla o rentarla en arrendamiento financiero? ¿O en qué momento me conviene seguir teniéndola como una maquila, ¿no? Y pagar por horas el uso de un equipo, ¿no? O sea, ¿en qué momento, cómo le hago para hacer un pequeño análisis de ese tipo y ver cómo hacerle para que me sea buena la inversión? Y para esto tenemos varios mecanismos, ¿no? Hay un método que le llamamos el periodo de recuperación, que es un método muy sencillo, que es básicamente decir en qué tiempo se paga solo el equipo o la inversión que hice. Tiene sus ventajas, que es muy fácil, y tiene desventajas. Utilizamos uno que se llama el valor presente neto, que es un método que utiliza tasas de interés y también ya numérico. Y también hablaremos de uno que se llama el método de la tasa de interna de retorno. Básicamente estos métodos lo que nos permiten es comparar entre diferentes alternativas. Simplemente si yo tengo dos alternativas, decir, bueno, el típico. Por decir, alguien me hacía
hacíamos un ejemplo de una moto para un mensajero, ¿no? Oye, pues está la moto china que vale la mitad de lo que vale la japonesa, ¿no? Pues sí, a lo mejor es más rentable porque se paga menos, ¿no? Sin embargo, el periodo de vida del equipo es menor. Bueno, ¿cómo comparar alternativas de proyectos que tienen diferente duración, ¿no? A lo mejor es válido en ciertos equipos usar algo desechable por tecnología y decir, me voy por lo más barato, no me importa, ¿no? A cambio de que se deseche. Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Son algo que avanza tan rápido que no importa, compran la más barata, al cabo que en un año vas a cambiarla, ¿no? O sea, pero hay cosas que la tecnología no ha cambiado, a lo mejor los D4 pues tienen toda la vida, nomás le cambian una letra, ¿verdad? Y la realidad es que un D4H o G, pues a lo mejor no tiene gran diferencia, ¿no? Fundamentalmente es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento uno puede elegir esas alternativas para poder hacerlo comparable entre uno y otro? Luego, entre el flujo y la utilidad, ¿cuál escojo? Hay proyectos que no dan flujo, pero que son muy rentables, y hay proyectos que sí dan flujo y no gano tanto dinero. ¿En qué momento escojo uno contra el otro? El flujo, pues, es el negocio que me está dando dinero efectivo, líquido, que me permite operar, y la utilidad es pues, simplemente tener un margen mayor. El ejemplo típico de eso, pues, es invertir en un terreno, ¿no? Me encuentro un terreno muy bien ubicado, muy lejos, pero sé que va a pasar una vialidad, y me espero 5 años y ahí invierto mi dinero, lo entierro, como dicen, a cambio de una rentabilidad muy buena, ¿no? ¿En qué momento me conviene eso o tener una inversión pequeña que me esté redituando con flujos en efectivo en X tiempo? Entonces, aprender a evaluar cualquiera de las dos alternativas para ver, dependiendo de la situación de cada empresa o cada individuo, pues ver cuándo te vas por uno o por otro, ¿no? Luego, el riesgo y el rendimiento. Básicamente, la idea es ver el riesgo en finanzas, qué significa, ¿no? Básicamente, es un contrato muy bueno, pero ¿y si no me pagan? Pues no era tan bueno, ¿no? El puro anticipo no compensa lo que le invierten, ¿no? Básicamente, cómo evaluar, en términos financieros, el riesgo y cómo medirlo entre los crédito a clientes, los días y las políticas de crédito, y lo que es el manejo de inventarios, aunque en el caso de ustedes de construcción no es tan fuerte, salvo que no le vendían a Ruba, ¿verdad? Si ustedes vendían las casas directamente, pues a lo mejor ahí sí tendrían más ese problema, pero en el caso de empresas construcción, pues no es tanto el inventario, ¿no? Sin embargo, la parte, como conceptualmente, pues es importante conocer en qué les afecta eso. El problema de los inventarios y el problema del crédito a clientes es que son decisiones que no las toma usualmente el área financiera. El crédito a clientes, las políticas de crédito y de plazo, normalmente las toma el área comercial en una empresa. ¿Y cómo las toma? Pues en función de cómo anda el mercado, ¿no? Si mi competencia da crédito, pues yo tengo que dar crédito, ¿no? O vender muy barato. Entonces tengo que verlo en función de cómo anda el mercado. Y a lo mejor finanzas me dice, oye, pues es que no tenemos para aguantar crédito. Pero si no hay crédito no vendo. Entonces a lo mejor el área comercial presiona para dar crédito y dar políticas que la compañía no puede soportar. Y en el caso de los inventarios igual. O sea, al final de cuentas, la decisión de inventariarse, pues también tiene que ver con cuestiones comerciales, ¿no? Si uno tiene épocas del año donde hay más demanda de sus productos, pues necesitan tener que vender, ¿no? En el caso de las casas, pues por más que quieran, pues no pueden aparecerlas de un día para otro, ¿no? Entonces es un hecho que si quieren salir a vender casas en una época, por decir en mayo, cuando hay utilidades o que hay dinero en la plaza, o que hay algo que les presuma que pueda haber alguna demanda adicional, pues tienen que empezar a hacerlas desde, pues a lo mejor noviembre, ¿no? Ya con permisos y todo. Entonces, toda esa planeación de ver en qué momento va a recibir el dinero, pues tiene que hacerse con el capital de trabajo y tiene que ir jugando cómo hacerlo. También en capital de trabajo vemos un par de razones que le llamamos el ciclo de efectivo, que es esta flechita. Básicamente lo que me indica es el tiempo que tarda en retornar el dinero, ¿no? Desde que yo agarro el dinero, lo convierto en insumos, lo trabajo, vendo y cobro, ¿no? O sea, qué tanto tiempo tarda y el ciclo operativo, pues que tiene que ver eso mismo, pero adicional con el financiamiento de proveedores, ¿no? Básicamente, el tiempo que yo tardo en recuperar mi dinero, menos lo que me tardo en pagar. Ahí le puse el jineteo, ¿no? Que